Empecemos hoy mirando lo que llamamos un circuito de respaldo, un circuito backup o un circuito stopper. Normalmente se habla de esta manera cuando hay una repetición que está separada. Miremos este primer ejemplo para traerlo como a palabras muy concretas. Tenemos una batería de 10 voltios, primer ejemplo, y una resistencia de 100 ohmios, y la corriente está atravesando también un diodo para iluminar un bombillo. Las flechitas que se ven circular desde la fuente de 10 voltios a través de la resistencia del diodo y el bombillo nos indican que en este momento esa fuente de 10 voltios es la que está proveyendo la corriente. A la derecha vemos que hay otra fuente de 11 voltios cuyo switch está abierto y también hay un diodo en serie con esta fuente. En determinado momento cerramos el switch de la derecha. Aquí está en la parte inferior. Al cerrar el switch de la derecha, miren ustedes que deja de circular corriente desde la fuente de 10 voltios. Ya no aparecen las flechitas que nos indican que a través de la resistencia de 100 ohmios y del diodo de la izquierda está circulando corriente, sino que la corriente comienza a circular desde la fuente de 11 voltios a través del switch que acabamos de cerrar, el segundo diodo, y sigue alimentando al bombillo. El hecho de que la fuente de la derecha sea un poco mayor que la de la izquierda nos hace también una diferencia entre los dos gráficos, puesto que el bombillo en la parte inferior lo vemos más iluminado. Miren que el bombillo está más iluminado abajo que arriba, significa que subió un poco el voltaje. Bien, eso no es importante. Lo importante que quiero que tengamos en cuenta en este momento es el hecho de que los dos diodos son esenciales en este momento para que las fuentes no se mezclen, para que no haya circulación de corriente de una fuente hacia la otra. Entonces, estos diodos solamente dejan circular corriente en la dirección de sus flechas y cuando uno de los dos está conduciendo, el otro está abierto. En el segundo caso, abajo, tenemos que las dos fuentes están llegando a los respectivos ánodos de cada diodo, porque el switch de la derecha está cerrado y a la izquierda no necesitamos switch, es un circuito cerrado. ¿Qué es lo que hace que la fuente de la izquierda en este momento no entregue corriente? Algo muy sencillo, pero a la vez importantísimo. Es el hecho de que este diodo izquierdo está inversamente polarizado. Es decir, tiene un voltaje mayor en este momento en el cátodo que en el ánodo. Si este diodo está inversamente polarizado, entonces nos está indicando que la polarización es directa solo para el diodo de la derecha y por consiguiente la fuente que realmente está trabajando en este caso es la fuente de 11 voltios. Este tipo de diodos, entonces, lo habíamos dicho que lo llamamos stopper, lo llamamos back up
y también lo llamamos respaldo. Cualquiera de las tres denominaciones puede ser usada, no solamente para el diodo que está a la izquierda, ambos diodos están desempeñando esta labor de stopper, backup o respaldo. Esto se ve, por ejemplo, en fuentes de aparatos de televisión convencional Samsung, en televisores convencionales. Resulta que en la etapa driver horizontal, entonces tenemos aquí, vamos a dibujar el, el transistor driver horizontal, el transformador driver horizontal. Aquí le llega desde desde la fuente principal, fuente, pongámoslo main, que es más cortico. Le llega a través de un diodo, una fuente de alrededor de 8 voltios. Cuando el televisor prende, cuando el televisor prende, vamos a dibujarle aquí a este driver, vamos a dibujarle aquí un poquito más de, esta es ya la salida horizontal, este es el flyback, esta es la salida horizontal y este es el driver. Muy bien, cuando el televisor enciende, entonces ya el flyback entrega fuentes auxiliares. Ya de aquí, cuando el televisor, ya aquí hay fuentes auxiliares. Vamos a decir que están ahí. Entonces, de alguna de esas fuentes viene acá a través de otro diodito. Esta fuente puede medir alrededor de 12 voltios. Entonces, cuando las fuentes auxiliares están generando, estos 12 voltios pasan a través del diodo rojo y este diodo negro queda apagado. ¿Por qué? Porque el cátodo queda más positivo que el ánodo. Ahí tenemos un ejemplo concreto. Lo pueden mirar en cualquier televisor convencional Samsung. Ahí tenemos un ejemplo de los circuitos de backup, respaldo o stopper. Muy bien. Alguna vez que estuve en una clase con el colega Sergio, ¿se acuerda de Sergio? Sergio Zapata de Warren. Sí, sí. Él nos hablaba del de circuito de apoyo, es el mismo diodo de apoyo. Ese diodo también lo llamamos apoyo, sí. Es una buena porque ese sería como la traducción de backup. Backup es respaldo y también es apoyo, la misma cosa. Entonces podemos también ponerlo aquí como un nombre posible para encontrar la denominación de ese diodo. Profe, ¿y para qué necesita ese apoyo? ¿Es porque no tiene suficiente corriente el diodo, el primero? A veces un circuito se le, se le pone una fuente inicial de arranque que quizás no tenga el voltaje o la corriente suficientes para cuando el televisor o el circuito mismo está ya como quien dice trabajando en serio. Entonces, mientras arranca, se le pone una fuente, como en este caso la fuente main, que le da un empujón inicial. Ese empujón inicial no va a ser tan bueno como el que le da la fuente de respaldo, pero tampoco sería posible que la fuente de respaldo
se presentara si no hay quien polarice el circuito de drive horizontal inicialmente. Entonces, son dos cosas que deben estar presentes, tanto la primera como la segunda. De hecho, hay un daño relacionado muy concretamente con la falla en estos diodos. Cuando el diodo de backup se daña, cuando este diodo se daña, el televisor prende, pero la salida horizontal se puede calentar bastante. ¿Por qué se calienta más la salida horizontal? Porque el hecho de que no haya una polarización suficiente en el driver impide que la onda que excita la base del transistor horizontal, vamos a tratar de simular algo aquí como esa onda, esta onda no se conforma bien cuando la fuente no es suficiente. Entonces, sintetizo, cuando este diodo de respaldo se abre en un televisor de estos, el televisor prende y funciona, pero la salida horizontal se calienta porque la fuente no es suficiente para conformar bien la onda. Y en un switch, recordemos que la salida horizontal trabaja como tal, en un switch es importante impedir que trabaje en la región lineal porque se calienta. Muy bien, entonces aquí tenemos, en este segundo ejemplo, vamos a ampliar un poquito ese concepto desde otro ángulo. Vamos a ver, aquí también hay dos fuentes. Hay dos fuentes. A la izquierda tenemos esta fuente de 10 voltios que está siendo llevada a través de este transistor y este diodo a la carga, que es esta resistencia de 30 ohmios. Esta resistencia, en este ejemplo, hace el mismo papel que en el ejemplo pasado hacía el bombillo. Hasta aquí, hasta aquí. Este circuito de la izquierda está cerrado, es decir, está funcionando. Si pusiéramos las flechitas de circulación de corriente, tendríamos que decir que la corriente circula por acá, viene por el transistor, pasa a través del diodo backup 1 y va a la resistencia de carga y termina en tierra. También hay una pequeña corriente circulando a través de la resistencia 2, que es la que polariza el diodo de base del transistor y por consiguiente lo convierte en un estabilizador de corriente. El hecho de que tengamos aquí en la base un Zener de 8.2 voltios nos dice que este transistor se comporta como un estabilizador y el emisor entrega un voltaje que es equivalente a esta referencia menos lo que él tumba entre base y emisor, que son 0.7 voltios. Entonces, en esta salida, aquí tenemos aproximadamente 7,5. Y como este diodo también se come otro tanto, otros 0.7, entonces aquí podríamos tener alrededor de 6,8 voltios o algo así. En este momento, ¿qué nos asegura que de esta segunda fuente, V2, que tiene más que la primera? Mire que tiene 20 voltios comparados con los 10 de V1. ¿Qué nos asegura que de esta fuente no esté circulando corriente a través del transistor
y haciendo que el diodo backup de la derecha sea el que me alimente la carga. ¿Qué me asegura eso? Porque tengo el transistor QSW apagado. QSW apagado. O sea, este transistor está apagado. ¿Y cómo lo apagué? Porque le puse un corto, mírenlo aquí, corto, entre base y emisor. Un transistor siempre se apaga si yo le pongo corto entre base y emisor. Entonces, en el circuito simulado en LTSpice, esta, este diagrama nos da unos voltajes muy concretos que vamos a leer aquí. Bien, aquí está, entrada o voltaje de entrada. Dice que son 9.3 voltios. ¿Por qué si habíamos dicho que 10? Porque aquí hay una resistencia de 3.3 voltios y cuando hay circulación de corriente a través de una resistencia hay alguna caída de tensión. Entonces eso nos indica, esos 9.3 voltios nos están confirmando que hay circulación de corriente por esa resistencia. Miren aquí, voltaje de referencia. ¿Cuánto hay? 8.2 voltios, porque ese es el valor del Zener. Ahora, voltaje de salida. Voltaje de salida nos da 6,5 voltios. En este momento tenemos 6,5 voltios. ¿Por qué? Habíamos dicho, aquí hay 8,2 menos 0.7 de base emisor y menos otros 0.7. Entonces, 8,2 menos 1,4 es más o menos 8,2 menos 0.7 serían 7,5. Y este diodo nos está tumbando alrededor de 1 voltio. Recuerden que un diodo dice, yo pido 0.7 y si me hacen circular más corriente de la que yo necesito para comenzar a conducir, les pido más de 0.7. Por esa razón, entonces, aquí en esta salida, la fuente nos dice que tiene un voltaje de 6,5 voltios. 6,5 voltios. Ahora, vamos a mirar el mismo circuito aquí a la derecha. Observen, aquí solamente tengo una diferencia y es que ya este transistor está encendido. ¿Por qué? Porque ya quité el puente que había en este lugar, ya está abierto. Entonces, desde la fuente de 20 voltios, estamos alimentando este transistor Q-switch, que es un PNP, y a través de él está circulando corriente para que el diodo backup sea el que me alimente la resistencia de carga. Ahora, recuerdan que teníamos 6,5 voltios en el caso anterior. Vamos a ver cuántos voltios hay en salida. Y aquí los tenemos. Voltaje de salida es 11.3 voltios. ¿Qué significa? Que ahora esta fuente de la derecha es la que está trabajando. Vamos a ver si hay corriente por el diodo de backup, o sea, por este, backup 1. Backup 1. Dice aquí, y corriente por diodo backup 1. Hay 1.5 exponente menos 12. ¿Saben qué es eso? ¿O recuerdan qué es eso? 1,5 picoamperios.
millonésima de amperio. Es decir, ese circuito está abierto. En cambio, a través del diodo backup, debajo, diodo backup, este. ¿Cuál es diodo backup? Este. ¿Cuánta corriente hay? Hay 378 miliamperios. 378 miliamperios. ¿Cierto? Esa es la corriente que está yendo a alimentar la carga. La carga, R carga, aquí está, nos dice que la corriente por la resistencia de carga es exactamente la que está circulando por el diodo backup, 378 miliamperios. Aquí está, vea, tan, estas dos corrientes son iguales. Espero, espero estar siendo claro que en este circuito estamos aplicando lo de la, lo del diodo de respaldo o backup. Esos dos diodos entonces están o conduce el uno o conduce el otro. No conducen los dos al mismo tiempo. Y eso nos está separando las fuentes. Eso se ve mucho. Solamente digamos eso por ahora y en su momento, cuando lo veamos, les recordaré, este diodo está trabajando como backup y ustedes ya recordarán eso. Profe, una pregunta, es que aquí se me vuela la imaginación. De las fallas más complejas de analizar en una fuente conmutada es cuando, pues para mi experiencia, es cuando hay hipo electrónico. Entonces, uno muchas veces no sabe cómo por dónde empezar, porque hay muchas causas del hipo. Entonces, digamos, en la alimentación de 12 voltios de un circuito integrado oscilador que también tiene respaldo, como chequear la corriente de un diodo o del otro, a ver cuál está consumiendo más corriente, a saber si trabaja o no el respaldo. No sé si es muy enredada la pregunta. Bueno, en este momento, digamos, esa pregunta yo diría que la vamos a pasar un poquito por alto. ¿Por qué? Porque a pesar de que lo que estás diciendo es razonable, nos obligaría en este momento a tener en cuenta otra cantidad de cosas que en este momento nos desviarían un poco del bloque principal. Cuando estemos en un punto que nos permita abordar ese caso que estás planteando directamente, entonces lo cogemos. Entre tanto, diremos que el circuito de respaldo se presenta mucho en las fuentes y cuando lo veamos les diré, aquí vamos a tener en cuenta aquello que nos planteó Freddy en alguna ocasión y entonces en ese momento lo miramos.